tal? Sean bienvenidos nuevamente a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la materia mecánica de fluidos 1 de la Facultad de Ingeniería de UNAM. El día de hoy vamos a ver el subtema 3.4, ecuación de continuidad. Y pues como siempre lo pongo, ¿cuál es el tema que enfatiza este subtema? Que es el 3, ecuaciones de conservación en forma integral, el objetivo, así como los siguientes subtemas y los subtemas que ya se vieron. Entonces, para esta ocasión va a ser el 3.4. Para los siguientes va a ser 3.5, 3.6, 3.7 y tomar en cuenta que ya existen antecedentes sobre termodinámica para dicha materia. Bueno, siempre nos vamos a indagar algunas preguntas y recordando sistemas de termodinámica. Sistema aislado, cerrado y abierto. Un sistema termodinámico es un espacio seleccionado para ser analizado durante un proceso termodinámico. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro espacio que ustedes pueden tomar en cuenta cualquiera, el que se les proponga. Y obviamente todo lo que sea encerrado, pues es nuestro sistema termodinámico. ¿Ok? Ahora lo que hay que diferenciar de este sistema es obviamente precisamente el sistema y sus alrededores. En este caso, esas líneas interlineadas, o más bien la línea interlineada, son las fronteras, ¿ok? O la frontera. Y obviamente lo que está en el exterior del sistema son los entornos o alrededores también llamado. Entonces con eso definimos el sistema. Ustedes pueden ver en la lista de reproducción para la termodinámica cómo se definía el sistema termodinámico con mayor precisión. Sistemas termodinámicos. Y bueno, para estos sistemas termodinámicos hay tres. Sistema aislado, sistema cerrado y sistema abierto. Para el sistema aislado le pongo que es adiabático porque a pesar de ello debemos de asumir que no tiene transferencia de calor. Es decir, que no hay una tasa de cambio en cuanto al calor. Entonces se dice que es adiabático. Es desideal porque en la realidad no existe si hay pérdidas. Que va a tardar, eso sí, va a tardar demasiado en perder calor y en algún instante se puede considerar como un sistema aislado, sin intercambio de masa ni energía. Para un sistema cerrado no hay intercambio de masa, pero sí de energía. Y para un sistema abierto, tanto para la masa como la energía pueden fluir o pueden intercambiarse en el sistema, con sus alrededores, obviamente. Entonces, gracias a eso, esos recordatorios, podemos llegar a la siguiente pregunta: los flujos másico y volumétrico. ¿Qué relación guardan ambos y con la ecuación de continuidad? Y bueno, para empezar, el sistema cerrado, que es masa de control, es un proceso que está obviamente en el sistema cerrado. Su masa siempre será constante, es decir, la masa en un sistema cerrado siempre va a ser constante para toda constante que pertenece a los números reales. Eso que quiere decir que la derivada de la masa del sistema cerrado en el sistema cerrado respecto al tiempo es igual a cero. Por lo tanto, para estudiarlo en este sistema cerrado no es de gran importancia. Sin embargo, para el sistema abierto, que es un volumen de control, que lo vamos a abreviar como una V.C mayúscula, ambas, vamos a ver lo que es el volumen de control ahí en cuanto a la masa. En un proceso que sea en un sistema abierto, el cambio de masa respecto al tiempo será la masa que entra al volumen de control menos la masa que sale del volumen de control. Es decir, de esta forma, la derivada de la masa de un volumen de control respecto al tiempo es igual a la masa que entra menos la masa que sale, pero con un punto ya que es una tasa de cambio. Entonces, eso es importante porque con ello vamos a ver lo que existe de flujo másico y volumétrico. En la mecánica de fluidos, la relación de conservación de masa escrita para un volumen diferencial de volumen se le conoce como ecuación de continuidad. Y bueno, más adelante les voy a mencionar cómo se puede ver esta ecuación de continuidad. En primer lugar, vamos a ver lo que es flujo másico o gasto másico, lo mismo. Es la cantidad de masa que fluye a través de una sección transversal por unidad de tiempo, es decir, de esta forma. M y un punto arriba es el flujo másico, que es igual a la diferencial de masa respecto al tiempo. Recordemos que esta diferencial es una diferencial inexacta porque nos va a importar, es una diferencial inexacta porque nos va a importar solamente la trayectoria, mientras que el diferencial exacto nos va a importar sus estados.
Y precisamente se los puse de forma escrita. Recordemos que las diferenciales exactas solo les interesan los estados inicial y final, mientras que las diferenciales inexactas la trayectoria. Igual pasa con la densidad, es igual a la diferencial inexacta de la masa respecto a la diferencial exacta del volumen. Entonces con esto pues lo vemos de forma más completa. Recordemos también que los fluidos pueden ser comprensibles e incomprensibles, que vimos en el video, bueno, en el video 3.1 sobre la clasificación en la mayoría de los fluidos. La mayoría de casos son incomprensibles para su análisis. Entonces tenemos la derivada o la diferencial inexacta de la masa igual a la densidad por un diferencial exacto de volumen. Y tenemos, pues ya habíamos visto esto del flujo másico, que es igual a la derivada de la masa respecto al tiempo. Y entonces, pues es una ecuación útil para comprender la diferencia que hay en un volumen en un volumen de control en la siguiente. Recordemos que para que haya una diferencial de volumen debe haber un diferencial de área transversal multiplicando a una derivada de altura, siempre y cuando esta eh, área sea casi constante, pero vamos a tomar en cuenta cualquier, eh, digamos, figura geométrica, volumétrica, es decir, a través de espacial. Entonces, vamos a ver que también tiene un diferencial de área transversal. Por lo tanto, podemos asumir de esta forma, ¿ok? Esta ecuación o esta igualdad del diferencial de volumen con respecto al diferencial de masa. Entonces, sustituimos como se ve en pantalla y por lo tanto, esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Eh, lo dividimos toda esta ecuación entre un diferencial del tiempo y esto obviamente si lo dividimos entre un diferencial de tiempo se convierte en un diferencial de flujo másico. Entonces, por lo tanto, queda de esta forma. Este diferencial de h entre el diferencial de t no es más que una velocidad, pero va a ser una velocidad promedio de todo ese flujo, obviamente que va a fluir a través de esa sección transversal. Por lo tanto, quedaría nuestra ecuación de esta forma. Por lo tanto, esta diferencial inexacta se puede convertir en una integral al otro lado de la ecuación. Por lo tanto, la integral que se va obviamente a integrar propiamente desde el área transversal de la densidad por la velocidad promedio por un diferencial de área transversal. Por lo tanto, aquí también podemos asumir dos cosas, que la densidad y la velocidad promedio son constantes. Por lo tanto, queda de la siguiente forma, que resolviendo esa integral, pues tenemos que el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad promedio por el área transversal de donde esté fluyendo ese fluido. Entonces, ahí tenemos AC, es el área transversal donde pasa el flujo, y su análisis dimensional para el flujo másico es kilogramos sobre segundo para el sistema internacional. El flujo volumétrico, por otra parte, es también llamado gasto volumétrico. Es el volumen del fluido que fluye a través de una sección transversal por unidad de tiempo. Y ahí lo tenemos, ¿no? Algunos denotan con una Q también, está bien, pero yo lo vamos a denotar en la mayoría de problemas como una V mayúscula con un punto arriba que es igual a la diferencial de volumen respecto al tiempo. Y de la misma forma, desde aquí, donde dice diferencial de volumen, como estoy señalando, vamos a sustituir esa parte. ¿Ok? Entonces, también recordando que es una velocidad promedio del diferencial de altura respecto al tiempo. Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma. Obviamente quitando este diferencial hacia el otro lado como una integral. Integrando desde el área transversal por la velocidad promedio por un diferencial de área transversal. Por lo tanto, si la velocidad es constante, esa podemos extraerla de la integral y por lo tanto nos quedaría nuestra ecuación de la siguiente forma, que el flujo volumétrico es igual a la velocidad promedio por el área transversal y por lo tanto tenemos una relación. Ah, por cierto, el análisis dimensional para el flujo volumétrico es metros cúbicos sobre segundo para el sistema internacional. Tanto el flujo másico como el volumétrico pueden tener relación entre ellos de esta forma. Es decir, el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad promedio por el área transversal, que a su vez esta parte de velocidad promedio por área transversal no es más que el flujo
volumétrico y que se puede sustituir, y de esta forma quedan relacionadas entre ellas dos, entre el flujo másico y el flujo volumétrico. Ahora, en su forma vectorial e integral, tenemos lo siguiente en una ecuación general. Tenemos este dibujo, esta representación, que aquí tenemos nuestro volumen de control, que habíamos dicho que nuestro sistema termodinámico del que vamos a estudiar, nuestras alrededores y fronteras, en este caso le llaman superficie de control, o sea, lo que separa hacia los alrededores, y una parte, un volumen, ajá, un diferencial de volumen y diferencial de masa, y una diferencial de área, ¿ok? En esa diferencial de área vamos a encontrar una cierta velocidad, que no siempre va a ser perpendicular, bueno, sí, va a ser normal o perpendicular al diferencial de área, sino más siempre va a tener un ángulo respecto a un vector normal, que en este caso es el que se ve en color negro, y una n con una flecha arriba. Ese es nuestro vector normal, que obviamente entre ese vector y nuestro vector de velocidad va a tener un cierto ángulo. Entonces, para ello es necesario describirlo, porque quiere decir que siempre esa velocidad va a estar, digamos, lineal, siempre lineal. Entonces, esa es la forma integral de cómo ver la ecuación de continuidad en su forma general, que es la derivada de todo esto, de la integral de volumen de control por la densidad por un diferencial de volumen respecto al tiempo, más la integral en un sistema cerrado de la densidad por la velocidad, el vector velocidad producto punto bueno, producto punto, el vector normal a la superficie de esa diferencial de área por el diferencial de área igual a cero. Y tenemos varios casos. Por ejemplo, en un flujo permanente sabemos que lo habíamos definido en el tema 3.1, en el cual la velocidad siempre va a ser constante, no va a haber ningún cambio respecto al tiempo, y por lo tanto quedaría de esta forma, ya que de aquí surge lo que sería nuestra velocidad, que sería de esta parte. Obviamente ya no lo coloqué porque sabemos que esta parte nos va a salir como la velocidad promedio, pero esa velocidad promedio, su cambio va a ser igual a cero, por lo tanto se va a descartar esta parte. Por otro lado, aquí no se va a descartar, entonces de esta forma quedaría. Ahora sabemos que el producto punto entre el vector de velocidad y el vector normal a esa superficie en diferencial de área no es más que la velocidad promedio por el coseno de teta, que es el que precisamente les había dicho que se surge entre estos dos vectores, el coseno de teta por el diferencial de área igual a cero. Por lo tanto, si coseno de teta es igual a 90 grados, es decir, casi casi son perpendiculares entre los dos, entonces por lo tanto eso va a ser igual a cero, ¿ok? De esta forma. Y entonces nos queda de la siguiente manera, que la derivada de toda esta integral de densidad la densidad por la diferencial de volumen respecto al tiempo es igual a cero, ¿ok? En la mayoría de los casos vamos a tener esta forma, que la derivada de la integral de volumen de control de la densidad por el diferencial de volumen respecto al tiempo es igual a la derivada de la masa de volumen de control respecto al tiempo. Esta es la que vamos a estar utilizando para los problemas que vamos a estar subiendo. Esta es la forma más precisa para encontrar algunos problemas para lo que se nos compite. En flujo permanente y no uniforme vamos a ver de esta forma. La sumatoria de toda la masa que entra es igual a toda la sumatoria de toda la masa que sale. Obviamente esto por unidad de tiempo. O bien vamos a extraerlo, bueno, quitar esta parte del flujo másico, es decir, por unidad de tiempo, hacia la izquierda, obviamente como restando. Entonces la sumatoria, es decir, todo lo que entra a un sistema termodinámico es positivo, y todo lo que sale es negativo. Y tiene que ser igualado a cero. En un flujo estacionario de una sola corriente lo podemos ver de esta forma. La densidad 1 por la velocidad 1 por el área 1 es igual a la densidad 2 por la velocidad 2 por el área 2. ¿Ok? Siempre y cuando sean un flujo permanente y no uniforme. Es decir, cuando su densidad vaya cambiando. Precisamente se los dan en los problemas.
En un flujo permanente y uniforme, en este caso es un fluido incomprensible. La densidad permanece constante, podemos observarlo como sigue. Bueno, siempre y cuando nos aclaren que es un fluido incomprensible, ya sea un líquido o sea un gas que es aproximadamente incomprensible. Entonces, todos los flujos volumétricos que entran es igual a los flujos volumétricos que salen. Y en un flujo estacionario de una sola corriente tenemos que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. ¿Ok? Esto va a ser importante porque con ello vamos a resolver todos los problemas que vamos a estar subiendo. Y pues aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Que por ejemplo aquí se hace en flujo permanente y no uniforme para esta primera imagen que estoy señalando. Entran 2 kilogramos por segundo y entran 3 kilogramos por segundo. Obviamente tiene que permanecer constante de tal forma que salen 5 kilogramos por segundo. Aquí tenemos pues obviamente lo que sería el flujo másico que se conserva 2 kilogramos por segundo y 2 kilogramos por segundo. Sin embargo, el flujo volumétrico es diferente. En este caso es 1.4 contra 0.8 metros cúbicos sobre segundo y metros cúbicos por segundo. Aquí vemos el énfasis sobre también la masa. También va a haber un problema muy importante en el cual vemos que la masa que entra es igual a la masa que sale. Obviamente aquí se conserva una parte porque es lo que hace una diferencia entre lo que sale y entra. Obviamente de tal forma que se conserva la masa. Pues se llama ecuación de conservación de la continuidad o bien de la masa. Entonces con ello enfatizamos ya la parte de conservación de la masa. Luego vamos a ver la parte de conservación de energía, el cual se va a enfatizar con la ecuación de Bernoulli. Obviamente siempre y cuando en un proceso isotérmico. Y luego por último la cantidad de movimiento tanto lineal como angular. Entonces eso es recordar los movimientos lineales y movimientos angulares para que podamos enfatizar todo este tema. Y bueno, hasta aquí termina el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Si no, nos veremos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.